Hoy vamos a sumergirnos en una historia bastante surrealista, la verdad. Una que trata sobre lo que pasa cuando uno se enfrenta a su propio pasado para poder entender quién es hoy. Es un viaje directo a la mente de alguien que, de repente, se topa con cada una de las versiones de sí mismo que han existido. Y así, de golpe, la historia nos lanza de cabeza al conflicto con esta frase. Aquí no hay tiempo para introducciones, solo una realidad que te cae encima, desconcertante. El protagonista, nuestro protagonista, no es el original, no, él es la copia, y tiene a otros 47 yo mirándolo, listos para recordárselo. Y ojo con el número 48. Esto no es una metáfora, es literalmente una multitud. Una multitud de sí mismo y cada uno está convencido de que es el verdadero. Imaginen esa pesadilla psicológica. Lo más raro de todo es que la escena no es caótica, es todo lo contrario. Y eso es lo que da más miedo. Hay un orden casi opresivo. 48 camas, 48 lámparas, Biblias, cuadernos, todo idéntico. Es una simetría que marea, un orden tan frío, casi como de hospital, que hace que todo se sienta todavía más irreal, más amenazante. Y esa multitud abstracta de 48 de a poco empieza a tener rostro. Conocemos a algunos. Está el niño de 5 años, súper vulnerable, el joven seminarista, reprimido, el que pasó hambre, el que estuvo enfermo. O sea, cada uno es un eco de un momento específico de dolor, de una lucha, y eso hace que la confrontación sea, increíblemente personal. De repente, la atmósfera cambia por completo. Lo que al principio olía a rosas blancas, casi a algo puro, se revela como una trampa. El olor se transforma en algo metálico, violento, como a monedas mojadas y sangre. Es la señal de que la belleza era solo una fachada, una ilusión que escondía una realidad mucho más brutal. Y aquí está. Esta es la acusación central, el corazón de todo el conflicto. Sus versiones del pasado lo acusan de haber embellecido el dolor, de haberlo convertido en literatura. Pero a ver, ¿por qué alguien haría eso? Pues es un mecanismo de defensa. Al transformar el trauma en arte, en una historia bien contada, pones una distancia segura. Es una forma de controlar lo incontrolable, aunque eso signifique, en el fondo, convertirte en un espectador de tu propio sufrimiento. Aquí se ve perfecto el contraste. Por un lado, la experiencia vivida, el dolor crudo, la herida abierta, el hambre, el miedo. Y por el otro, la versión pulida, la literatura, la narrativa con estilo, la cicatriz que ya sanó, la escena bien construida, la estructura. Él eligió contar la historia en lugar de sentirla y sus otros yos están ahí para que no se le olvide. Es que hasta la ropa que lleva puesta es parte de esta defensa. Ese pijama de seda gris no es solo ropa, es su armadura. Es su intento de cubrir el trauma con elegancia, de parecer que lo tiene todo bajo control frente al caos de su pasado. Es, en pocas palabras, presentar una versión limpia de una vida que ha sido de todo menos ordenada. Fíjense en esto, que él mismo escribió en su cuaderno. Revela por completo su mentalidad inicial. Él creía que tenía que ser el único dueño de su dolor, el autor exclusivo de su narrativa. Es una declaración de control absoluto, una negativa a compartir la carga o incluso la historia. Pero entonces, de todas las versiones, es la más vulnerable, la del niño, la que lo rompe todo. Le susurra algo demoledor. Nunca saliste. Con solo esas dos palabras, él se da cuenta de que no puede escapar de ese primer cuarto, de ese trauma original, porque en realidad nunca lo abandonó. Sigue ahí, y no le queda de otra. Tiene que bajar. El viaje es literal. Un espejo se abre como una boca y una escalera lo lleva a las profundidades de su memoria. El olor a podrido, a cloro y a sangre vieja lo va guiando hacia ese primer cuarto, el origen de todo. En ese cuarto ocurre la confrontación final. Ya no es con los otros 47, sino con ese niño que intentó borrar de su historia. Y la pregunta es simple pero brutal. Si soy real, ¿por qué querías que desapareciera? Al intentar controlar la historia, al convertirla en literatura, en realidad estaba intentando eliminar a la persona que sufrió. De pronto, la habitación se empieza a inundar. Es una metáfora perfecta del trauma que amenaza con ahogarlo por completo. Pero justo ahí, en medio de la crisis, en lugar del pánico, aparece una claridad increíble. Su instinto de supervivencia ya no se trata de controlar, sino de conectar. Y aquí, justo en el momento de mayor peligro, llega la revelación que lo cambia todo. Se da cuenta de que su objetivo no debería ser el autor de su dolor, sino simplemente ser un testigo. Estar presente para su propio sufrimiento, en lugar de intentar darle un estilo bonito. Cuando regresa a la habitación de arriba ya no está solo. Trae consigo al niño, al origen de todo. Y su decisión no es elegir una versión sobre las otras, sino integrarlas a todas. Vienen todos, dice.
Es un acto radical de aceptación total y sin condiciones. Y a partir de esta aceptación, nace una nueva identidad. Este yo integrado no es una versión perfecta, para nada, sino una versión completa. Es la persona que puede recordar su pasado sin ser un esclavo de él, que puede contar su historia sin sentir vergüenza y que por fin entiende que sobrevivió gracias a todas sus partes, a todas sus versiones. Y empieza a reclamar su identidad con una serie de declaraciones llenas de fuerza. La primera tiene que ver con la memoria. Claro que puede recordar, pero ya no obedece a esos viejos patrones de dolor. La segunda declaración es sobre su voz. Ya no va a pedir perdón por su historia ni por atreverse a contarla. Es un reclamo de su derecho a ser testigo de su propia vida, sin vergüenza alguna. Y la declaración final, esta es la máxima expresión de unidad. Su supervivencia no fue a pesar de sus otros yos, sino gracias a ellos. Y al decir esto, las otras 47 versiones se disuelven. Ya no necesitan luchar por ser vistas, porque por fin han sido integradas. Pero justo antes de desaparecer del todo, una de las versiones le deja un último consejo, casi un mandato. No suavices nada. Es un recordatorio para que mantenga esa honestidad cruda que acaba de descubrir, para que no vuelva a caer en la trampa de la literatura elegante. Y miren qué increíble esto, la figura más vulnerable de la historia se transforma por completo. El niño, que antes representaba el trauma original, ya no es el dolor, ahora es el potencial, el punto de partida, es el comienzo. Vemos cómo todo este viaje interno tiene un eco en el mundo real. Se despierta en su propia cama, pero algo es diferente. Hay una nueva sabiduría escrita en su cuaderno, y en el espejo, por fin se ve entero, se ve como uno solo. Y esta es la sabiduría final, la nueva frase en el cuaderno. La historia ya no es propiedad del sufrimiento. Le pertenece a la persona que sobrevive y vuelve, a la que fue testigo de su propio infierno y logró regresar. Y así, la historia nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Cuando uno deja de escribir sobre la herida y empieza a escribir desde la cicatriz, desde un lugar de integración, ¿qué clase de historia queda por contar?